uso de cuestionarios en Moodle, ¿listo? Para que ustedes puedan remitirse a él y digamos que solventar y resolver todas las dudas que se les puedan llegar a presentar con respecto al mismo, puedan formular sus propios cuestionarios. Listo. Tener en cuenta dos cosas para el cuestionario. Debemos tener un banco de preguntas, hacer primero el banco de preguntas y luego voy a remitirme a configurar el cuestionario. ¿Listo? Entonces, como primera medida debemos ubicarnos en nuestro menú de administración del curso y en la parte inferior, normalmente en el bloque de administración, encontramos el banco de preguntas. ¿Listo? En el banco de preguntas nosotros podemos crear categorías para guardar nuestras preguntas y así hacer que al final del semestre poder usar esas mismas preguntas si lo necesitamos. Entonces yo voy a entrar a esta categoría de tema 1, recordarles que para crear esas categorías deben ir al menú, en el mismo banco de preguntas hay un menú de categorías y allí ustedes pueden crear las categorías por temas. Por ejemplo, aquí tema 3 y podemos crear una nueva categoría diciendo cuál es la categoría padre. Si es un tema 3, pues la categoría padre va a ser por defecto el curso. Y le vamos a añadir categoría. Y fíjense que acá he creado una nueva categoría que se llama categoría 3. ¿Listo? Ahora voy a ir a mi banco de preguntas, a la opción de preguntas. Y seleccionando la categoría 3, que está vacía en este momento, vamos a generar las preguntas que nosotros habíamos visto en nuestra clase. ¿Listo? Entonces, vamos a crear una nueva pregunta. Recordemos que hay diferentes opciones de pregunta. Para este curso puntualmente vamos a ver solo 3, que es la de opción múltiple con única respuesta, la de opción múltiple con múltiple respuesta y la de verdadero y falso. ¿Listo? ¿Qué otras preguntas hay para que ustedes sepan qué más se puede hacer en Moodle? Entonces también existe la pregunta de tipo emparejamiento, que lo que hace es unir unos conceptos con unas terminologías o definiciones que ustedes generen. Las preguntas de tipo respuesta corta normalmente es una definición y la respuesta corta debería ser un término. Con este tipo de preguntas respuesta corta, ustedes también más adelante podrán hacer un emparejamiento aleatorio, que es lo que hace escoger todas las preguntas o preguntas de respuesta corta que existan y hace un tipo de pregunta adicional que es la de emparejamiento. ¿Listo? Existe también la pregunta tipo numérica, que es similar a la respuesta corta, solo que el valor que deben ingresar los estudiantes debe ser numérico, es decir, un número, ¿vale? Bien, entonces el tipo de pregunta ensayo, que la vamos a ver en este video más adelante. También hay una serie de preguntas de tipo drag and drop, es decir, arrastrar y soltar sobre algo. Entonces, arrastrar y soltar sobre un marcador o sobre una imagen de fondo, arrastrar y soltar sobre un texto, o arrastrar y soltar diferentes imágenes, textos y sobre imágenes, ¿listo? También hay otro tipo de preguntas ya más para los profes de ciencias básicas, que está la pregunta calculada, que me genera es similar a la pregunta numérica, es decir, la respuesta tiene que ser un número para el estudiante, ¿listo? Pero se le da una diferencia en la que nosotros formulamos, ¿listo? A partir de una serie de datos, los valores que queremos dar dentro de la pregunta, ¿listo? Está la calculada opción múltiple, que también es similar a la calculada, pero esta genera o calcula otras opciones para darle al estudiante. La calculada simple, que es similar a la pregunta calculada, ¿listo? También es numérica, pero los valores que se seleccionan son aleatoriamente un conjunto que nosotros formulamos para la pregunta. ¿Listo? Entonces vamos a ir a darle rangos a cada valor que pueda salir en esa pregunta. Existe también el tipo de pregunta palabra perdida, que es muy similar al de selección múltiple, solo que las opciones salen en una barra desplegable donde ellos seleccionan. La de emparejamiento aleatorio, la que les había comentado, y un tipo de pregunta de respuestas anidadas, que es similar a las respuestas que se hacen, a las preguntas que se hacen en tipo de CAES, donde una respuesta con base a la respuesta de una pregunta se genera la siguiente. ¿Listo? Hay también otro tipo de pregunta, bueno, que realmente no es un tipo de pregunta, es la descripción, y en esta tipología lo que hacemos es poner, digamos, información o texto, pero el estudiante no interactúa, sino solo es informativo. Entonces, por ejemplo, para cualquiera de las preguntas que les acabo de mencionar,
que nosotros tomemos a partir del siguiente texto, en un tipo de pregunta de descripción, ponemos el texto y le decimos responda las preguntas desde la 20 hasta la 30, por ejemplo. Y en un tipo de pregunta de descripción es donde nosotros agregamos esos textos.